Arrancamos la semana con mucha tela que cortar porque la tan esperada cumbre cripto fue una decepción, realmente se esperaba mucho más y Trump habló, pero sin soltar nada nuevo. ¿Puede ser que el interés real esté en otra parte del sector de los activos digitales? Además, el mercado sigue con una incertidumbre brutal. La pregunta es si se viene una mini recesión forzada por Donald Trump y por la Fed. Analizaremos todo lo que ha pasado y lo que puede pasar para los próximos días. Dale al like, suscríbete y vamos al lío. Muy buenos días, cracks. Arrancamos hoy repasando qué tal fue la tan esperada cumbre de criptomonedas que se celebró este viernes pasado en la Casa Blanca. Por lo menos la parte que se dio a conocer, la parte pública, fue decepcionante, porque no se dijo nada nuevo, ninguna sorpresa, nada de nada, simplemente un discurso de Trump comentando lo que ya sabíamos de la reserva estratégica de Bitcoin. De hecho, por aquí tengo un trocito de este discurso donde Donald Trump reafirmó su promesa de no vender lo que actualmente poseen de Bitcoin. Pero también volvió a reafirmar que no van a comprar. De hecho, la frase clave fue que el gobierno no va a adquirir activos adicionales para esta reserva estratégica más allá de los obtenidos mediante procedimientos de decomiso. Luego dicen que van a explorar nuevas vías para adquirir más Bitcoin. Ya veremos qué vías son, si son donaciones, si son intercambios de activos. Ya veremos, pero aquello que esperaba el sector, que es que se implicaran directamente en la compra, de momento parece que nada de nada. Y está dando la sensación con estas primeras reacciones de la administración que con esto ya consideran que han cumplido la papeleta de lo que prometieron en campaña y ahora parece que se van a centrar en otras cosas. Y en mi opinión, creo que esto es un paso adelante en la adopción de Bitcoin como activo reserva y seguramente veamos movimientos por parte de otros países. Pero sí que es verdad que el efecto de corto plazo, y sobre todo cuando hablamos de precio, pues parece que será más bien poco. Tampoco gustó mucho al sector que el zar de las criptomonedas explicara que Donald Trump incluyó XRP, Solana y Cardano en esta reserva de criptomonedas, esta reserva de activos digitales de Estados Unidos. Simplemente las incluyó porque son las 5 más grandes por capitalización, sin tampoco dar ninguna importancia o trato especial al porqué de esta selección. Por lo que por esta parte de la cumbre no se aportó nada nuevo. Luego ya, si a puerta cerrada entre Donald Trump y los principales ejecutivos de las empresas cripto de Estados Unidos ya dijeron cosas interesantes, eso ya es otro tema, que si impuestos del 0% para las cripto emitidas en Estados Unidos, que si apoyo a la innovación, facilidades o inversión, etc. Eso seguramente ya hablaron de sus negocios, de sus temas, pero lo que es la parte pública tampoco vimos nada nuevo que ya no conociéramos. Eso sí, fijaros que están bastante repetitivos con el tema de la legislación sobre las monedas estables y que quieren sacar esto antes de agosto. Aquí es donde realmente yo creo que sí que está el meollo del asunto. Y es que el secretario del Tesoro ya ha dicho en varias ocasiones que Estados Unidos quiere utilizar las monedas estables para asegurar la hegemonía del dólar. Por eso quieren un marco regulatorio completo sobre las monedas estables y lo quieren para ya. Y yo sigo pensando que pretenden licuar la deuda de Estados Unidos vía las monedas estables y usar el sector para limpiar su enorme deuda y si no, al tiempo. Ahora pasando a los ETF de Bitcoin al contado, el viernes las ventas de los ETF de Bitcoin al contado se volvieron a disparar. Volvimos a ver una fuerte salida, no tan grande como la de la semana pasada, pero sí la más fuerte de toda la semana, con fuertes ventas sobre todo por parte de ARK21 Share y de Fidelity. Y atención porque la bolsa del Nasdaq anuncia que para la segunda mitad de 2026 aproximadamente ya estarán preparados para ofrecer trading las 24 horas del día, los 5 días de la semana. Es cierto que esto aún está sujeto a aprobación regulatoria, pero es algo que está bastante avanzado y es una iniciativa similar a otras bolsas como la del NYSE. Y te recuerdo que por aquí abajo en la descripción del vídeo o en el primer post te comparto el enlace al grupo exclusivo de Telegram, donde compartimos análisis cripto, análisis del sector tradicional, reacciones a lo que está pasando en los mercados. Y creo que es un punto de información bastante importante a tener en cuenta y más con todo lo que está pasando ahora en los mercados. Y es un grupo gratuito pero exclusivo solo a través de este enlace. Y ahora pasando a la economía, empezamos conociendo los últimos datos de empleo que faltaban el viernes. Y estos no eran menores, porque empezamos por las NFP, las nóminas no agrícolas, que estas aparecen por debajo de lo esperado y por encima del dato anterior. Es cierto que no es un dato terrible, pero aparecen más altas de lo esperado, ya que la previsión eran de 125.000 y aparecen en 151.000. El crecimiento de los salarios se mantiene igual, por lo que por esta parte no hay riesgo inflacionario. La cuestión es que parece que poco a poco se sigue enfriando el mercado laboral, pero todavía está aguantando. De hecho, el mercado con este dato apenas reaccionó. Seguramente se esperaba un dato mucho peor
y esto ayudó a calmar un poco las aguas el viernes con unos mercados rebotando desde una zona importante de soporte. Pensar que habían previsiones de bancos de inversión que pronosticaban unas nóminas no agrícolas que aparecieran en 60.000 nóminas. Por otra parte, la tasa de desempleo sí que aumenta un poco hasta el 4,1%, pero más o menos aún se mantiene en línea con los últimos datos aparecidos. Pero el viernes, donde también estaba el foco, eran las declaraciones de Powell, que comentó que la economía sigue estando en una buena posición y que el mercado laboral sigue siendo sólido, a la vez que la inflación poco a poco se acerca al objetivo del 2%. Destacó esta incertidumbre política que está generando bastante ruido y finalizó diciendo que no quieren apresurarse en las bajadas de tipos de interés hasta que no tengan más claridad con los datos. Sinceramente, creo que el mercado no se creyó el viernes a Powell y consideran que Donald Trump, con sus medidas y sus movimientos geopolíticos, está ganando la partida, está presionando a la Fed para forzar a esta a que baje los tipos de interés. Y ahora pasando a las acciones, empezaremos por Microsoft, que bajaba un 1% el viernes, cuando anunció que ha empezado a probar los modelos de inteligencia artificial de varias empresas como Tesla, Meta y DeepSeek, entre otros, como posibles sustitutos de Copilot de OpenAI. Y el viernes, conforme nos íbamos acercando al final de la sesión, vimos un giro interesante y la mayoría de las grandes acciones tecnológicas subieron con fuerza, como por ejemplo fue el caso de Apple subiendo un 1,59%, también el caso de Nvidia subiendo casi un 2%. Por cierto, la capitalización bursátil de Nvidia está ahora $1 trillón por debajo de su máximo histórico. Y también el viernes veíamos fuertes subidas, en este caso de Broadcom, ya que la compañía está recibiendo mejoras en el precio objetivo, como el caso de Morgan Stanley, aumentándolo a $260 por acción. Pero también recibe alguna que otra reducción de precio por parte de Mizuho, que lo baja a $250 por acción, pero en ambos casos la mandan a máximos que vimos a mediados de diciembre. Y por último, Netflix, que en este caso bajaba un 1,70% al cierre del viernes, cuando anuncia que destinará al menos $18.000 millones para más contenido durante este año. Y comentarte que yo, para operar todos estos mercados, utilizo el broker de Quanfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para escalar la aplicación o la descripción del vídeo, el enlace, porque si te das de alta con el código JOHNYFON de la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora, pasando a revisar cómo está este indicador de miedo codicia al mercado tradicional, que seguimos aún en la zona de miedo extremo, la zona de 20, la misma zona que está marcando el sector de las criptomonedas también en miedo extremo, también en la zona de 20. Y para esta semana, primero acordaros que hoy lunes se cambia la hora en Estados Unidos y la bolsa americana abre una hora antes, abre a las 2:30 hora española. Y esto va a ser así hasta final de mes, hasta el próximo 28 de marzo. Pero para esta semana arrancamos hoy lunes con un lunes tranquilo. Veremos cómo cierran los mercados chinos después de ayer domingo conociéramos datos de inflación por debajo de lo esperado, ya que estos siguen con margen para poder estimular la economía. Pasamos a martes, que empezaremos con los primeros datos importantes con el PIB trimestral de Japón y la encuesta JOLTS de empleo de Estados Unidos. Luego pasamos a miércoles con una comparecencia de Lagarde, ventas minoristas en España. Y atención, el dato importante de la semana, el miércoles, dato de inflación en Estados Unidos, ya que se espera una reducción mínima, pero una reducción en estos datos de inflación. Luego también conocer que el miércoles tipos de interés en Canadá, que por cierto hay noticias de cambio en su primer ministro. Luego pasamos a jueves con peticiones semanales de desempleo en Estados Unidos y el dato IPP también, otro dato de inflación en Estados Unidos. Y por último, viernes con datos de PIB en Reino Unido, IPC, dato de inflación en Alemania, Francia y España. También los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Y atención que a partir del viernes 14, en teoría, la estacionalidad mejora. Y esto debería ser positivo para los mercados de cara al corto plazo. Y ahora pasando a los gráficos, semana complicada la que dejamos atrás en los mercados. Fue la peor semana de los últimos 6 meses. Y es que el mercado parece que está cansado de tanta incertidumbre, noticias a diario de aranceles, de broncas, etc. Eso sí, sobre todo la semana pasada, las que cayeron con fuerza fueron sobre todo las 7 magníficas. Porque cuando no caía una, lo hacía la otra. Y era un no parar. Y con lo grandes que son, a la mínima que caen, lo arrastran todo. De hecho, el S&P equiponderado lo hizo bastante mejor que el S&P normal. Fijaros que este nivel de mediados de enero, el S&P normal ya lo ha perdido hace unos días, mientras que el equiponderado aún aguanta por encima de este nivel. Veremos cómo arrancamos la semana, porque ahora mismo los futuros vienen ligeramente en rojo, más o menos cercanos al punto de entrada, pero estamos ahora en zonas de soporte muy importantes, tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, como en el Russell 2000, zonas donde podríamos ver cierto rebote en los mercados por esta fuerte caída que en el S&P 500 llegó a dar una caída superior del 7% y en el Nasdaq una caída superior al 9%. Ya son caídas bastante profundas porque, por ejemplo, en el spot, el S&P 500
ya se deja casi un 8%. Por lo que, estando en zonas importantes, podríamos ver cierto rebote con cierta entidad, eso sí, muy pendientes al dato de inflación del miércoles. Y es que hacía mucho tiempo que no veíamos una racha tan negativa, por ejemplo en el Russell 2000, con más de 6 semanas consecutivas bajando. En el caso de mercados internacionales, Europa está teniendo el mejor comienzo del año en lo que va de siglo. Todo lo contrario a lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y de momento ahora la jornada está siendo negativa en China, con un Hang Seng cayendo más de un 1,5%. Por lo que veremos cómo cierran los mercados asiáticos y cómo abren las primeras preaperturas en el mercado americano. Y ahora pasando a Bitcoin, primero quería hacer una reflexión y la pregunta que más se está haciendo en el sector es si sigue existiendo la posibilidad de que veamos un bull run, sobre todo en el caso de las altcoins. Y mi respuesta es que yo creo que en el corto plazo la respuesta es no. ¿Y el por qué creo esto? Y es porque ahora mismo no paro de ver inputs que me hacen pensar en esa dirección. Por ejemplo, lo de la cumbre cripto, bajo mi punto de vista, ha sido un chasco, porque tanto que se llegó a hablar en campaña y de momento no están haciendo mucha cosa. Sí que es verdad que lo de la reserva estratégica de Bitcoin es positivo, pero no con un efecto directo en el corto plazo y aún menos cuando no anuncian planes de inversión directa, sino más bien que se comprometen a no vender lo que ya tienen y que irán aumentando estas reservas a base de confiscaciones o de otras vías que tampoco han dejado claras ni tampoco han explicado realmente cómo van a hacerlas. Pero donde creo yo que está la clave de todo esto es en las maniobras que está haciendo Donald Trump de presión hacia el exterior, de presión bajista a los mercados y a la economía y sobre todo del secretario del Tesoro, Scott Bessent, el cual ya ha dicho varias veces que si es necesario hacer daño al mercado en el corto plazo para poder conseguir unas condiciones de crecimiento sostenibles en el largo plazo, lo van a hacer. Ha comentado que si tienen que crear una recesión de corto plazo para solucionar todos los excesos de gasto de la anterior administración, lo van a hacer. Y la pregunta es si podemos estar delante de un mini mercado bajista, de una mini recesión, para purgar todo el rally alcista de estos últimos 2 años. Y yo creo que sí, que es posible. Por ello, creo que con esto lo que buscan es conseguir que la Fed baje los tipos de interés y con unos tipos bajos, una economía reseteada, ya que habían acciones muy caras en valoración, y partiendo desde una posición mucho más saneada y sin disparar el gasto público, entonces sí, van a empezar a estimular la economía, bajar impuestos, desregularizar sectores, todo aquello que tienen pensado hacer y dijeron en campaña, pero hacerlo desde un punto de partida, desde una economía mucho más reseteada, mucho más saneada y no en máximos históricos o con tipos altos, como estábamos hace no mucho. Por lo que es una maniobra que tiene bastante sentido, porque primero reduces el crecimiento, el cual tira abajo la inflación, y con una inflación baja y tipos bajos es cuando tú empiezas a implementar las medidas de bajada de impuestos, de estímulos, mejorar la regulación, etc. Y con esto no quiero decir ni mucho menos que no existan oportunidades en el mercado. De hecho, en CIC estamos realizando compras en activos que están a buenos precios y sacando unos buenos profits. Pero sí que no creo que veamos en el corto plazo ese típico mercado de 2023 y 2024 donde todo sube. Y vuelvo a decir, y vuelvo a hacerme pesado, 2025 es un año para traders, es un año complicado y será necesario arremangarse para encontrar oportunidades. Y ya pasando a los gráficos, Bitcoin hace apenas unas horas ha limpiado este nivel que tenía pendiente después de la reacción que veíamos cuando limpiamos el gap de la CME en el bloque de 80.000, 78.000. Vimos una fuerte reacción arriba también impulsado por aquel tuit famoso el domingo de esta reserva estratégica de Bitcoin y de algunas altcoins, pero todo ese impulso y movimiento fue revertido y de vuelta al punto inicial. Y estamos en un modelo de limpieza de arriba y abajo de niveles. Conforme vamos mitigando zonas de liquidez, vamos limpiando parte interior, bloques, uno tras otro. Y ahora es importante que respete este bloque que inició el movimiento de rotura estructural interna cuando tocamos ya el gap de la CME. Es importante que este bloque entre los 81.000 y 78.000 aguante, porque de perderlos, atención que la siguiente parada ya está en la zona de los 68.000, 70.000. Y si ya están sangrando muchas altcoins, solo falta ver un Bitcoin cayendo otros $12.000. Hablamos de una caída desde el punto actual cercana al 15%. Si Bitcoin cae un 15%, no quiero ni imaginar dónde estarán muchas altcoins. Y a pesar de esta caída, aún seguiríamos con una estructura alcista, porque justamente el apoyo de toda esta estructura que nos llevó a máximos históricos en 110.000 está justamente en esta zona. Y es importante, como ya comenté, que no pierda el último nivel de limpieza, que fijaros que es este de aquí, en la zona de los 60.000. Esta zona de 60, 62.000
es la zona clave donde giraría el precio de alcista a bajista ya en una tendencia mucho mayor. Por ello podemos llegar a ver esta corrección al bloque de los 68.000, 70.000 y aún seguiríamos con un movimiento alcista dentro de esta corrección mayor para proseguir el ataque a máximos. Pero si esta zona no aguantara y viniéramos a visitar el nivel de los 60.000, mucha precaución de cara al corto o medio plazo. De ahí la importancia que veamos hoy si aguanta este bloque de los 78.000, 80.000, porque es el bloque que se utilizó para limpiar estas estructuras internas, pero este no acabó de confirmar la rotura de la estructura mayor que estaba justo en los 100.000. Por ello hace pensar que cuidado la posibilidad de que esto siga siendo un complex pullback con un último impulso fuerte justo a buscar la zona de los 70.000, 68.000. En el caso de Ethereum, este sigue estando más débil ya que no conseguimos hacer máximos en la parte de 4.200 y consolidar ese nivel, y de ahí caíamos bastante a plomo y ahora estamos, fijaros, en un punto importante a nivel de semanal, este nivel intermedio que coincide con la cifra redonda de los 2.000, que es un punto de resistencia y soporte que ha funcionado muy bien, y en caso de perderlo, atención, porque el objetivo ya es buscar la zona de 1.500, 1.600 para Ethereum, que seguramente venga acompañado de este movimiento de Bitcoin buscando la parte baja de los 70.000. A nivel de altcoins, empezaremos por HBAR porque según el anuncio de la SEC, los ETF de HBAR ya han sido reconocidos. Y a nivel de precios, atención porque perdíamos esta zona intermedia de los 0.25, 0.26 y ahora el primer punto de apoyo cercano es en la zona de los 0.15, 0.16, que encajaría con una caída más o menos del 15-20% si Bitcoin aproximadamente hace el movimiento que hemos calculado. En el caso de Polkadot también se comunicó que la SEC reconoce los ETF presentados por Polkadot y a nivel de precios estamos en un soporte importante a nivel de semanal, justamente en la zona de 4.350, que es importante que no pierda de cara al corto plazo. Ahora pasamos a XRP, que se está aguantando un poco mejor que las demás por la parte alta, pero es importante el apoyo también en la zona de 2 como cifra redonda, que son los anteriores máximos históricos, que es importante que no los pierda, pero ahora yo creo que todos están pendientes de ver qué hace Bitcoin justo en el soporte del gap de la CME. En el caso de Solana, este sí que está bastante más débil después de retestear el punto roto, la zona de 180 y caer a plomo la semana pasada, y el punto de liquidez de 110 es un objetivo bastante cercano. En el caso de AVE también cayendo con fuerza y ahora apoyando una zona importante entre 180 y 160, que es importante que no pierda. En el caso de AVAX, ejemplo similar al de Solana, caída con fuerza la semana pasada y acercándose al punto de liquidez en la zona de 17. Y por último SUI también cayendo con fuerza y perdiendo la zona central de control de 2.80, por lo que ahora el primer punto de estabilización está en la zona de 1.80, 1.60. Pasando a divisas, fuerte reacción del euro durante la semana pasada que le llevó a romper la zona de estructura de 1.055 y llegar con fuerza al primer objetivo que era la zona de 1.075. Ahora nos hemos parado en este punto de control, fijaros, en este último bloque de órdenes que nos llevó a buscar los mínimos cercanos a la paridad, que es el último bloque que llevó al dólar a la zona de 110. Es importante ver cómo reacciona justo en este bloque si vemos cierta reacción para el inicio de esta semana o tomamos este punto y vemos si confirma o simplemente es de limpieza, porque en el caso de confirmación, después de mitigar y romper este bloque y ver cierta corrección a un punto central, atención, de cara al corto plazo, porque no es descabellado ver un euro atacando otra vez la parte alta del rango en el caso de 1.12. Ya a pesar de que estamos viendo bajadas de tipos de interés en el Banco Central Europeo, esta estimación de acercamiento de bajada de tipos en el dólar, este debilitamiento y estas maniobras por parte de la administración de Donald Trump de debilitar al dólar podrían hacer lo que este volviera al punto inicial de finales de octubre en la zona cercana a 100, y esto nos llevaría al punto alto de 1,12 en el caso del euro. Y esto de cara a las posiciones de corto o medio plazo está castigando a las carteras que no están cubiertas en el caso de divisa. Y por último, commodities. El oro está aguantando muy bien esta parte que comentaba, la zona de control, en la zona cercana a 2.900, 2.920, ya que es la zona donde yo creo que aguantará para establecer un campo base de ataque a la parte de máximos de la zona cercana a los 3.000. Esto lo confirma la plata, que no llega a tocar la zona de control, la zona de 30, y está otra vez recuperando la zona intermedia de 32, que es importante que consolide para plantear ataques a la parte alta de 35, por lo que vemos que las commodities, en este caso oro y plata, están mucho más fuertes que no la parte de renta variable. Perfecto, con esto finalizamos por hoy. Arrancamos con una semana que irá de menos a más, con un lunes tranquilo, pero atención porque con Donald Trump en el poder, nunca uno se puede despistar mucho. Y menos en una semana con datos de inflación. Y seguiremos viendo estas disputas arancelarias, estas presiones, estas broncas, para ver si dan un respiro en estas fuertes caídas de los mercados y vemos una semana de ligero rebote, con unos datos macro que acompañen a cierta estabilización en los precios. Ahora sí que va muy bien el día, cuidado con los SLs, nos vemos el miércoles, hasta luego.